Vivo. Ahora voy a compartir unas diapositivas, ok, de que nos ayudan a seguir la lección. Eh, y, Permíteme un segundo. Ahora sí, espero que estén viendo las diapositivas y saludamos a Anicia. Anicia, buenas noches, si nos escucha. Anicia. Buenas noches, hermano, bendiciones. Hola, Anicia. ¿De dónde será usted? Yo soy de Bolivia, Ah, también de Bolivia. Qué bueno. De- Qué bueno. ¿De la capital de La Paz? de la ciudad de La Paz, hermano. Ah, de La Paz. Ok. Muy bien, muy bien. Bendiciones. Un gusto. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con una oración, amigos, porque hoy nos toca la lección 3 de este curso, Hechos capítulo 2. Si tienen una Biblia a mano, eso nos va a ayudar. Y bueno, vamos a pedir que Dios nos bendiga en esta clase. Oremos. Amado Padre Santo, te pido que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos muestre nuestro pecado, pero sobre todo que nos abra los ojos, que nos abra los corazones para creer en tu Hijo Jesucristo y en el Evangelio que da testimonio de él. Señor Jesús, oramos por el hijo del profesor Lucas, Otis, y pues te damos gracias, alabamos tu nombre porque él ya va de salida de su enfermedad, pero pues todavía anda débil y te pedimos que lo cuides, que lo bendigas, que le des fuerza, ánimo al profesor Lucas y también a su familia, que les des fuerza a ellos también. Señor, que bendiga nuestra clase, nuestro tiempo juntos, que crezcamos en tu gracia y en nuestra comprensión de los sucesos en el día de Pentecostés. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Si entiendo bien, en la lección 2, en la clase anterior, hace 8 días, estudiaron, digamos, la primera parte del día de Pentecostés. El día de hoy vamos a estar viendo, pues, qué pasó después. Ahí está la gente escuchando, que estén predicando la palabra en distintos idiomas que nunca estudiaron, pero sí en idiomas reales, no estaban balbuceando, no estaban hablando con un balbuceo incoherente, no, estaban hablando lenguas, las lenguas de la gente presente, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver qué pasa después. Objetivo para hoy, sobre todo, aplicamos el método de las 4C a Hechos capítulo 2, 22 a 47 y vamos a identificar en este mensaje que da Pedro dos temas, ley y evangelio. Quiero que nos enfoquemos en ese de cómo distinguir, cómo identificar. ¿A qué se refiere eso de ley y evangelio? Vamos a ver hoy. Y bueno, si nos da tiempo, veremos esa última frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Bueno, a ver si nos da tiempo. Em, el método de las 4C. Algunos aquí ya bien, bien se lo saben pero otros todavía están aprendiendo de qué se trata esto de 4C. Cuatro palabras que empiezan con la letra C y que son pasos que nos dan una estructura para estudiar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. O realmente este método yo lo he usado hasta para formar prédicas también. O sea, se puede usar para muchas cosas. Primer paso es captar. Es como una introducción, pero algo que tiene que ver con la palabra de Dios.
del día. Em, Después contamos la palabra de Dios. ¿Cómo? En nuestras propias palabras, puede ser, o simplemente leyendo la historia, o en diálogo, con un video, o con una obra de teatro, ¿verdad? Pero el punto es, sí o sí, necesitamos escuchar tal cual la palabra de Dios, ¿ok? Contar la palabra. Paso tres, considerar la palabra de Dios, que repasamos la historia o la lectura con unas preguntitas de quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problemas hay. Paso cuatro, consolidar, ¿ok? Captar, contar, considerar la historia y consolidar. Eso, consolidar es como concretar algo, hacer firme algo. Tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas, a nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer qué vamos a hacer con esta palabra? O sea, ¿dónde vemos pecado? Ok, confieso mis pecados. ¿Dónde veo el amor de Dios en la historia? El amor de Dios lo aplico a mi vida, predico la palabra de Dios a mí mismo, a los oyentes, si estoy enseñando la palabra de Dios. No voy a decir, mira cómo Dios ama a la gente. No, eh, yo voy a decir, sí, pero también Dios te ama a ti, a vos, em, a ustedes. Igual, ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios para poner en práctica? Ok, todo eso hacemos en el paso cuatro, de consolidar. Bien, paso uno, captar. Simplemente voy a abrir este estudio. Ya abrimos con una oración. ¿Ok? Ahora voy a abrir con una preguntita. A ver si la idea es abrir un diálogo. Hoy en la lectura está predicando un señor Pedro. Pero ¿quién es Pedro? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿Cuál era su profesión? ¿De qué pueblo es? ¿Tiene familia? ¿Qué clase de hombre es? Em, ¿Qué tanto sabemos de él después de esto, en su vida, su ministerio, después de que se fue Jesús al cielo? ¿Qué sabemos de sus puntos, sus características fuertes y sus debilidades? ¿Qué me pueden contar de Pedro? Si usted quiere participar, la mejor forma es levantar la mano, pero igual, sí, físicamente o visualmente, o igual en el Zoom, creo que se puede levantar la mano, ahí abajo hay como tres puntitas. Ángel, adelante, usted puede ir primero y si alguien más quiere pedir la palabra, solo hay que levantar la mano en Zoom. Ángel, por favor. Amén. Bien. Pedro era eh, un pescador. Ujú, Era un sí. pescador. Era, su lenguaje era, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Bueno, Griego no. Griego, sí, griego. Era griego, ¿verdad? Era griego, era griego. ¿Y qué recordó? ¿Qué recordó Pedro? Pues recordó, pues, que Jesucristo estuvo con ellos, con los apóstoles 40 días, recordándoles la promesa de la venida del Espíritu Santo. Cuando recibieron en aquel lugar, en aquel aposento harto, en Pentecostés, hubo ese estrundor y pudieron recibir lenguas por todos los 120 que había allí, ¿verdad? Y claro, los que estaban allí era una fiesta de la cosecha, ¿verdad? ujú, ujú. Pentecostés quiere, se refiere, significa 50, Ajá, 50. sí, sí. Entonces, después de la cosecha, que lo que significa 50 significa Pentecostés. Después de estas 7 semanas, contando los días hasta sábado, luego piensa contar. Reconocemos que el día de Pentecostés, ese día fue un domingo, ¿no? Fue un domingo, fue un domingo. Sí, sí. Entonces, Pedro era griego, era un pescador, y ese hombre, pues, era un apasionado de nuestro Señor Jesucristo.
ellos se creían que nuestro Señor Jesucristo, en otros textos, pero no va a ir a otros textos, va a ir al texto que estamos de los hechos, porque los hechos es un libro histórico donde nos podemos aprender, porque para poder entender las cartas paulinas o generales, aquí nos va a dar mucha información. Ujú, Adelante, ujú. adelante. No, muchas gracias, gracias, señor Ángel. Sí, sí, es, sí, usted dio buena información. Sí, tal vez diríamos que más bien otra palabra en vez de griego es como Galileo, ¿verdad? Galileo es lo que les decían. em, pero sí, muchos de los discípulos probablemente hablaban griego también porque era como la lengua internacional, ¿verdad? Entonces sí, sí, probablemente. Ok, bien, gracias Ángel, gracias por compartir. Ricardo Elías, ¿quién puede? Estoy un poquito afónico, pero ayudando a lo que dice nuestro amigo Ángel, complementando, observamos en este capítulo el cambio que tuvo Pedro, porque 50 días antes lo había negado a Jesús. Y en esta parte de ocho apóstoles vemos ese cambio tremendo cuando irrumpe fuertemente a Abraham de la forma como habló de nuestro Señor Jesucristo. Observamos ese cambio que él tuvo en ese tiempo, cuando negó a Jesús, que fue en el momento de su crucifixión, y hoy, después de 50 días, cómo se arma de valor y le dice a todos los fariseos por qué, por qué que era Jesús. Fundamentalmente quería anotar esa parte, mi querido pastor. Amén. Sí, 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 se ve un cambio drástico, ¿verdad? Eh, sí, ¿recuerdan qué estaba haciendo Pedro unos 52 días antes? Bien, bueno, tocaremos ese tema. Clara, Clara Inés, adelante, ¿cómo está? Clara, bien puede. Clarita. No la escuchamos, Clara. ¿Sí quería participar? Ok, Sí, disculpe. pastor, Ahora sí. se me había configurado el celular, No, no no. encontraba el micrófono, no encuentro la cámara, pero bueno, yo era así, se me desconfiguró, pero bueno, para complementar lo que dice el hermano, es muy cierto, claro que ha pasado con Pedro. Como él negó tres veces a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, pues él en ese momento se sentía muy culpable. Pero en la resurrección, después de la resurrección, cuando el Señor lo toma, ¿no? Y tres veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Entonces le dice que sí, le dice que apacienta mis ovejas. Entonces lo hizo tres veces. Y con esas tres veces, ya entonces Pedro tuvo la completa seguridad, pues que el Señor lo había perdonado, ¿no? Que fue una debilidad de él y pudo ver el amor del Señor. Y nosotros para este tiempo podemos ver el amor del Señor a través de estas situaciones y de estas cosas. Pedro era, antes Simón, era una persona muy inestable, era muy preciso, era muy variable, ¿no? ¿Y Y sí? ya cuando el Señor le dice, de ahora te llamarás Pedro, ¿no? Fuerte, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán. Entonces, la transformación de Pedro fue pues sorprendente, de débil, de indeciso, de como pues, doble ánimo, doble parecer. Ya después el Espíritu Santo que obró en él poderosamente lo hizo pues una persona completamente firme en el Señor, ¿no? Y además cuando leemos Hechos, él hace una acotación donde dice en el versículo 38 que nos arrepentamos, ¿no? Y que nos Ujú. bauticemos cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como siguiendo la línea de Juan el Bautista. Gracias, pastor, y gracias, amados hermanos. Ujú, sí, sí, Clarita, buenos aportes, es cierto que su nombre real original es Simón,
Simón, pero Jesús le pone por nombre Petros en griego, que es como Pedro para nosotros. Hombre piedra. Em, Pescador, ya se dijo, de la zona, Betsaida, es su pueblo de origen, ahí a orillas del mar de Galilea. Lo consideraban a él y a otros discípulos gente del pueblo y sin mucha preparación. O sea, no eran personas de alto nivel de estudios. Sabemos que fue hombre casado porque tenía suegra. Para tener suegra, pues uno se tiene que casar, ¿verdad? Em, es el discípulo que se menciona con más frecuencia de los 12. Es del círculo interior de Jesús, ¿verdad? Junto con Santiago y Juan, y es como nos dijo Clarita de él, más rápido en hablar y tomar acción para bien, pero también para mal, ¿verdad? Primero en abrir la boca, para mal también. Justo en Semana Santa, ¿verdad? Se jacta de que no, que nunca te voy a abandonar, Jesús, y esa misma noche negó a Jesús 3 veces, pero Jesús en su amor y su gracia lo restauró. Pedro, ¿me amas? Sí, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ahí vemos el gran cambio que describieron ustedes, de cobarde a Dalid. Aquí está en el día de Pentecostés, predicando con poder. Y más adelante en el libro, si vos seguís leyendo el libro de Hechos, Pedro está sanando a un paralítico, se alegra cuando lo arrestan, se regocija, eh, predica la ley fuerte a un caso complicado en la iglesia. Unos que les estaban mintiendo a la iglesia de, no, que mira que vendimos un terreno y aquí está toda la plata. Y Pedro dice, no, ¿por qué le mientan al Espíritu Santo? O sea, Dios, el Espíritu Santo, le revelaba cosas a Pedro, ¿verdad? Em, Resucita a una señora de la iglesia, Tabita. em, y también, sí, Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, pero saben que Pedro fue de los primeros en tender un puente, por decir, hacia la comunidad gentil. En el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10 es un centurión romano y sabemos que sufre prisión, Pedro. El- Jesús mismo da de entender que Pedro iba a ser martirizado, ¿verdad? Jesús dice que no, que ya de viejo extenderás tus manos y te vestirá a otros y te llevará a donde no quieras. Y Jesús dijo esto para dar a entender que con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y pues esta es información extra bíblica, ¿verdad? No está en la Biblia, pero los historiadores de la iglesia nos indican que probablemente él murió crucificado, pero al revés, o sea, cabeza abajo, dicen los. Ese fue Pero Pedro, ¿no? sí, eso dice, pero no está en la Biblia, Mm. así que No está siempre hay que bien. aclarar. Lo que está en la Biblia es tierra firme. Lo que es extra bíblico es interesante y puede ser útil, pero bueno, hay que aclarar que nuestra fe depende de lo bíblico, ¿verdad? Muy bien, Amén. amigos. Se ha dicho mucho ya de Pedro, pero sí, se cree que murió ahí durante los tiempos del emperador romano Nerón. Nerón es lo que nos comentan unos historiadores. Bueno, en la historia de hoy tenemos un gran sermón, una gran prédica y vemos qué efectos que hizo Dios por medio de la palabra predicada por el apóstol Pedro. Vamos a Hechos 2, de 22 a 47. Amigos, voy a poner el texto en la pantalla. Vamos a leerlo, si no les molesta. Yo quisiera lo leyéramos enterito. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura? Si usted quiere, puede... puede levantar su mano o simplemente decirme, yo quiero ayudar. Veo Lourdes quiere, Ángel quiere, ¿quién más? ¿Alguien más quiere?
¿Alguien más quiere participar? Vamos a leer Está Hechos. bien, profesor. Clara quiere. ¿Alguien más quiere? ¿Cuántos? Está bien. ¿Quién más quiere? Ok. Nadie más quiere. Ok. Ángel, Lourdes y Clara. ¿Alguien más? Sí, Yo Nadie. no Lourdes. participo porque No, estoy no, afónico, tranqui. por eso no participo. Tranqui, mejor Gracias. que descanse, que dejemos descansar su voz para que se mejore, Señor. Ok, Gracias. muy bien, pues Gracias. tenemos tres lectores. Vamos, creo que Ángel, Lourdes y Clara. 22, ¿qué les parece? Ángel, 22 a 30, ¿sí? Vamos, Lourdes puede leer 31 a ver, estoy en la página equivocada. 31 a 40, ¿sí? ¿Está bien? Está Ok, bien. Lourdes, 31 a 40 y 41 a 47, Clara. ¿Está bien? Amén. Ok, Amén. ahí Sí, está está en el bien. chat. Ángel, 22 a 30. Voy a poner el texto en la pantalla, perdón, para los que no tienen a mano una Biblia. Ok. No sé, ¿pueden ver el texto? ¿Sí? Amén. Ok, listos, Ángel, adelante. Amén. Versículo 22, y lo Sí. presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Varones israelitas, oíd esta palabra que Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras que Jesús en Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. Este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificasteis. Versículo 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Edén, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en el trono hasta el 30. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Ahora vamos con Lourdes. Excelente, Ángel. Lourdes, 31 a 40, por favor. Versículo 31. Viéndoles antes, habló de la resurrección de Cristo. Que en su alma no fuera, que en su alma no. A ¿No se ver, escucha? sí, ¿podemos activar el micrófono? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya. Versículo 31.
Viéndolo antes, Ujú. habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Y ya no le escuchamos. ¿Puede activar otra vez su micrófono? Ahora sí. No, no, ahora sí. Ay, perdón. Puede activar el... Es que está en silencio, creo. Una disculpa. Sí, ahora sí. así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ok, muchas gracias, Lourdes. Gracias, gracias. Ahora le damos la palabra a Clarita. Adelante, de 41 a 47, por favor. Del 41 al 47 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los que según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Amén, muchas gracias, Clara. Muy bien, amigos. Ahora pasamos al paso 3 de nuestro método de las 4C y ya para investigar o para considerar la historia más bien. ¿Ok? Entonces ya leímos la historia Pedro predicando y pues vamos a utilizar las preguntas, las 6 preguntas aquí en el paso de considerar. La primera es simplemente ¿quiénes? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? O sea, ¿qué personas aparecen en la historia o se mencionan en la historia? Ok. No. Adelante.
Igual con el chat, si alguien quiere responder en el chat, se puede. Ah, Lourdes, ¿quiere participar? Sí, Sí, por favor. Ángel, sí. Adelante. Bases de esta historia son los israelitas, Ujú. Jesús, Dios, David, Pedro, los apóstoles, el Espíritu Santo, los profetas. Ujú, ujú. Bien, bien. Ok, ¿alguien más? Se menciona muy bien, Lourdes. Ángel, adelante. Ángel, a ver, no le escucho. A ver. Ahora, el Ahora sí. vale. Lo que hemos leído, esta historia, aleluya, gloria a Dios, lo que podemos recibir y la enseñanza del capítulo 2 de versículo 46 describe el invento de Pentecostés y la predicación de Pedro, así como la respuesta de la comunidad. Aquí hay un resumen y alguna enseñanza en clave de este pasaje. La obra de Jesús en los versículos 22 y 24, Pedro habla sobre cómo Jesús fue un hombre aprobado por Dios, que realizó milagros, señales y que fue crucificado, pero resucitó. Esto nos enseña sobre la centralidad de la obra de Cristo en la salvación. Mm. Versículo 22. Varones israelitas, oír estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por él como vosotros mismos sabéis. El punto 2. Resumen, resurrección. La resurrección de Jesús es un tema central en la predicación de Pedro, lo que nos recuerda la esperanza que tenemos en Cristo. Versículo 24 de la enseñanza que podemos recibir. ¿Quién Dios levantó supliendo los dolores de la muerte, por cuanto eran imposible que fuese retenido por ella? Punto 3. El arrepentimiento y el bautismo. En los versículos 37 y 38, la respuesta de la multitud es de la convención, porque sabemos que fueron convertidos como 3.000 personas, bautizados, aleluya. La respuesta a la convención, arrepentimiento de Pedro, a la aplicación de Pedro, Pedro les instruye a arrepentirse y ser bautizados. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, bautizadse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El punto 4, la comunidad, que son las 4C, la comunidad, aleluya, de creyentes, los versículos del 42 al 47 describe cómo los nuevos creyentes se dedicaron a la enseñanza, como la estamos haciendo nosotros, aleluya, gloria a Dios, la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, la oración, y esto resalta la importancia de la comunidad y la vida en conjunto entre los creyentes. El versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos ahí 3 puntos preciosos, ¿verdad? La comunión, el repartimiento del pan y la oración. Aleluya, gloria a Dios. El quinto punto es el crecimiento de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. El pasaje concluye con la descripción del crecimiento de la iglesia, lo que muestra que la obra del Espíritu Santo estaba activa y que muchos venían a la fe. Versículo 47.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, que eran aquellos que estaban lejos, ¿verdad? Porque decían que las promesas eran para ellos, para sus hijos y para los que estaban lejos. ¿Y quiénes los que estaban lejos? Los que no conocían al Señor, ¿no? Eran los que no conocían al Señor. Entonces vemos, y el resumen, este pasaje nos enseña sobre la importancia de la obra de Cristo, el arrepentimiento, la comunidad de los creyentes y el crecimiento de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Wow, gracias, Ángel. Pues yo creo que, amigos, en cierta forma, pues Ángel fue al grano con esta historia. Eh, o sea, mencionó 5 o 6 puntos pues como puntos clave aquí en el texto y yo espero que mientras vayamos ya avanzando, que estos mismos puntos que menciona Ángel, que sigan repitiendo así para enfatizar, porque en realidad llegamos a la pregunta de dónde vemos el amor de Dios, pues en realidad, pues son los puntos que nos acaba de dar Ángel. Ahí es donde está el amor de Dios, en esos puntos. Muy bien, gracias Ángel por compartirnos los puntos, su investigación, digamos, sus apuntes. Muy bien, gracias Ángel. Gracias también a José Roldán por su aporte en el chat. Ok, amigos, yo creo que ya mencionamos los personajes, Pedro, apóstoles israelitas presentes, pero de un grupo internacional, ¿verdad? Eran de muchos lados, hablaron en la lección anterior. Pedro habla de Dios, de Jesús, de David, el patriarca, le dice, el Espíritu Santo está presente, los creyentes, se habla de los que, como dice Ángel, ustedes, sus hijos y los que están lejos, y se habla de los 3,000 que son bautizados y bueno, bien, bueno, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? ¿Algún objeto de interés? Algo que ustedes vieron como, ese es un objeto interesante en esta historia. ¿Alguien notó alguno? Objetos, perdona, objetos a qué te refieres? Porque Sí, claro, el otro día por objetos, hago una imagen porque objetos se te llamaría esto. Joel, por sí, ejemplo, ese sí. sería un objeto. No, sí, le explico, le Pero explico. Por ejemplo, aquí en este paso estamos simplemente eh, digamos que leemos la historia y estamos considerando, ok, quiénes son las personas en la historia, quiénes son, cuál es objeto. Por ejemplo, es como, cosas de interés. Una cosa de interés sería, pues, se habla de que partían pan. El partir el pan, se habla de propiedades y posesiones, o sea, terrenos que vendían para apoyar a la iglesia, objetos, pues hasta se menciona em, como que, o sea, no hay muchos objetos en esto, pero sí se habla de que el sepulcro de David no es un objeto, es un lugar más bien, pero em, eso es algo importante y luego uno dice, pero ¿qué importancia tiene? El partir del pan tiene que ver con la convivencia y el compañerismo y también te hace pensar en el partir el pan. Pues, ¿cómo puedo pensar en partir el pan sin pensar en la cena del Señor? Cuando se parte el pan y se toma la copa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y bueno, o sea, celebraban, comían juntos, pero también adoraban a Dios juntos, oraban juntos, celebraban la cena del Señor juntos. O sea, esos objetos también nos hacen reflexionar de, ¿por qué se menciona el sepulcro de David? Porque ahí está una profecía diciendo, pero mi Señor le dijo a mí, em, perdón, le dijo, em, dijo el Señor a mi Señor, sentate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea,
está diciendo. David no está hablando de sí mismo. Pero, a ver, ¿cómo puede David decirle a su, a su hijo, Señor? A ver, ¿quién es el hijo de David? Pero el Señor de David, alguien que nunca se murió, pues, o que, perdón, que no está muerto, ahora es Cristo, ¿ok? Que murió y resucitó, pues es Cristo. Dios lo ha hecho a Cristo, Señor, y Cristo, a Jesús, perdón. Bueno, o sea, el punto, Ángeles, a todos es ver los objetos y pensar, porque la Biblia nunca menciona nada sin razón, sí, o sea, para nada. Siempre, cada detalle tiene su propósito en la Biblia, ¿verdad? Ok, seguimos. ¿Dónde ocurre la historia? ¿En qué ciudad estamos? Amén, hermano. Anicia, Esta, adelante. Hola. bendiciones, hermano. Esta Gracias. historia ocurre en Jerusalén, en una casa. Es donde vemos el mensaje de prédica de Simón Pedro. Es un mensaje de, ¿cómo le diría? Es un, es algo muy importante para que nosotros tomemos en cuenta para la evangelización, porque Pedro llama al arrepentimiento. Y ahí vemos el amor de Dios que perdonó a Pedro, pese a que lo había negado, había hecho tantas cosas. Y esto sucede, nuevamente le digo, en Jerusalén, en una casa. Ujú, ujú. Bien, bien, excelente en Jerusalén y después, y eso es importante porque Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén y recibirán mi Espíritu Santo. Y después del día de Pentecostés, describe que andaban, se juntaban en casas, se juntaban en el templo, ¿verdad? Entonces, pero sí, estamos por Jerusalén todavía en esta historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? Recuérdenos. Ángel, adelante. Podemos decir que después de los 40 días tienen que subir a Pentecostés porque dice, no salgáis de Jerusalén. Les está dando una promesa, les está anunciando, el, recordando el reino, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, como he dicho antes, en Levíticos 23 podemos ver la historia también, podemos ver la historia en Levíticos, ¿vale? Entonces, a los 50 días, porque ellos fueron a Pentecostés, al lugar Ujú, alto ujú. donde moraba Pedro, donde moraba Juan, donde moraban los 120 que estaban allí, pero ellos no sabían lo que esperaban allí, ellos no sabían lo que esperaban. Y después de la Pascua, después de aquel día, pues surgió lo que tuvo que surgir. Has dicho algo también sobre el pan, para que no vale sobre el pan. Repartían el pan, ¿verdad? El pan es la palabra, ¿no? Puede ser la palabra porque esos hermanos, ellos rápidamente cuando reconocieron al Señor, ellos se pusieron también a la enseñanza, querían entre ellos enseñarse en compartir lo que tenían y puede ser también pues la palabra, ¿no? El pan puede ser la palabra de Dios que te compartían entre ellos, ¿no? Ujú, claro, claro que sí, compartían la palabra y también compartían sus vidas. Es muy lindo, o sea, no veían todo separado de, esto es, yo voy a la iglesia y hago lo espiritual y ya después lo dejo. No, no, ellos, o sea, estaban juntos en cada aspecto y eso es lindo. O sea, los creyentes se hicieron familia, ¿me explico? Eso es lindo. Sí. Eso es lo que producía el Espíritu Santo entre ellos, un espíritu de comunidad, un espíritu de convivencia, un espíritu de bondad y generosidad. Bien, amigos, vamos a la pregunta que dice, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema que identifica Pedro em, en la historia, en su mensaje? Este está en el versículo 22, ¿verdad? Ujú, ujú, sí, sí. Y, ¿Verdad que y- sí? sí. Porque claro, él les dice, varones,
porque claro, es esto, varones israelitas, oír mi palabra. O sea, veo que ahí parece que hay, en ellos pueden ver, o pueden ver dudas, o pueden ver dudas aquellos que les está hablando, o pueden vivir muy, muy lejos de Dios, para que Él pueda decir, ¿verdad? Varones, israelitas, oír mis palabras, eh, porque eres aprobado por Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero había el versículo para que no. Perdóname un momento, Joel. Uy, perdóname. No, no, tranqui, Carlos, tranqui, señor. Em, sí, ya lo tengo, ¿vale? Ya lo tengo. Y sí, sí. vamos al 22. Está aquí. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús en Nazaret, el varón aprobado por Dios entre vosotros y con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces vemos que el problema está ahí, en este versículo. ¿Por qué? Porque a estos israelitas que luego, escuchando la predicación, parece ser que dice, ¿y ahora qué hacemos? Está en el versículo también. ¿Y ahora qué hacemos? Arrepentiros y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta, ¿no? La Ujú, respuesta. ujú, ujú. Y sí, o sea, es como, Amén. sí, ustedes Eh, mataron al Cristo. Anicia creo que quiere participar. Gracias, Ángel. eh, sería otro problema también que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y estaban hablando en distintas lenguas. Y sí, bueno, y luego pues el problema viene siendo la reacción, ¿verdad? De la gente de, no, que estos están borrachos, que eso sí es un problema. La gente no comprendía lo que estaba pasando. Bien, bien. Buen aporte, Anicia, Clarita Inés. Adelante. Gracias, pastor. También vemos la incredulidad, ¿no? Ujú, Cuando Pedro le hace referencia a por qué crucificaban al Señor Jesucristo, pues porque no creían que él era el Hijo de Dios. Entonces ahí está la incredulidad, la incredulidad. Y cuando él dice arrepentidos, viene, pero el verdadero arrepentimiento, ¿no? Que es no solamente reconocer nuestra condición ni nuestro pecado, sino tener la confianza y la absoluta seguridad de que nosotros precisamente reconocemos que necesitamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede perdonar y por medio del Espíritu Santo, el que mueve los corazones para que de verdad nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. mm. Sí, bien dicho, y solo en Cristo. Y eso es lo que le faltaba a la gente presente, le faltaba a Cristo. Yo creo que muchos tenían un conocimiento básico de Dios, del Dios verdadero, por eso fueron a Jerusalén porque eran, por respeto a las leyes de Dios del Antiguo Testamento, esto se debe observar, tal la fiesta de la cosecha y que era Pentecostés, pero ellos no tenían a Cristo, como nos dice Clara. Entonces la solución es esto, que em, Dios obra en los corazones de las personas presentes por medio Mm, del mensaje de Pedro. Eh, pero les planteo algo. Pedro en esta prédica, primeramente les predica la ley, o sea, tiene que mostrar claramente cuál es el problema. Y en pocas palabras, les señala y dice, mataron al Cristo. Ese es el problema, pero se resuelve señalando el pecado y la gente, ¿cuál es la reacción de la gente que estaban compungidos? O sea, les partió el corazón, la verdad de, sí es cierto, a lo mejor algunos presentes eran lo mismo que dijeron, crucifíquenlo. A lo mejor de sus mismas bocas, de sus propias bocas habían salido ese grito, quién sabe. Pero
la solución es que después de predicar la ley, Pedro les predica el evangelio. Pedro les predica el amor de Dios, que Dios, sí, pero Dios lo levantó, porque era imposible que la muerte lo venciera. Sí, y dice em, que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la gente así de, ay, pero ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense. O sea, los invita a bautizar, a bautizarse y les dice, les promete algo. Estos son buenas noticias para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Buenas noticias, ¿verdad? Así se resuelve el problema. Y, o sea, se resuelve el problema en pocas, yo puedo seguir con más, pero la idea es que se resuelve el problema con el Evangelio. Amén. Ricardo Elías. No, bueno, rápidamente, el problema yo lo veo en el versículo 23, Ujú. sobre todo. A Sí, sí. entregando por el determinado, ahí está el problema en el versículo 23. Perdone que no lo hable porque me estoy un poco afónico. Y se resuelve el problema, lo veo en el versículo 38. Amén. Ujú. Sí, sí, bien dicho. Cuando les dice, ok, entonces, ¿qué hacemos? La gente dice, primero les muestra, esto es lo que hicieron. Y ellos dicen, "Ay", pues dice, sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se resuelve? Y Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense, Amén. sean Sí, José. perdonados en Cristo, crean en Cristo. Y les dice, esta promesa es para ustedes, sus hijos, los que están lejos. Ok, bien. Ahora, amigos, último paso, consolidar. ¿Cuál es el punto principal en esta historia? A mí me gusta ponerle ese reto de formen un título para esta historia. Título cortito, como 6 palabras máximo. Si te encargamos el trabajo de ponerle título a esta historia, ¿qué, qué título le pondría usted? De 6 palabras. Sí, cortito. 5 o 6 palabras, algo. O sea, algo puede ser de Pedro predica Cristo, 3,000 se bautizan, Yo, 3,000 yo puedo bautizados. poner uno. Yo puedo poner uno. Dale, dale. Él ocupó mi lugar. Ok, ok, sí, sí. ¿Alguien más quiere intentar? Bien, bien, esa es la idea de algo cortito, porque queremos captar así cuál es la esencia, lo primordial, lo más importante de la historia, en una frase. Arrepentimiento. Ok, el arrepentimiento. Pedro predica arrepentimiento, sí, sí, en Cristo. Ujú. Pedro predica a Cristo, sí. 3,000. La iglesia crece. Ricardo Elías tiene un título. Pueden ser en el chat también, amigos, si quieren compartir uno. Bueno, no, Ujú. pero para mí el punto principal es el discurso de Pedro, entre otras cosas, el primer discurso que él hace en su vida pública. Amén. Ujú. Ok, el sermón de Pedro. Gracias. Ok, gracias, Ricardo. Eugenio en el chat dice el amor de Dios. Em, José Roland dice el bautismo y salvación. Gracias, José. Bueno, bueno, o sea, la idea es que por medio de la prédica de Pablo, de Pablo, perdón, de Pedro, el Espíritu Santo lleva a miles a arrepentirse,
salvarse. Clara dice, el ministerio de Pedro después de su restauración. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente, que es, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado ve usted en esta historia? ¿Mm? Y luego lo personalizamos, lo aplicamos a nosotros mismos. ¿Qué pecado observa usted? La incredulidad, ¿no? Ujú, ujú. La incredulidad, sí. José Fred, ¿usted quiere participar? Buenas noches. El problema, hay un problema ahí Sí, sí. de que estas personas estaban oyendo algo nuevo, Mm, porque acordémonos que la religión de ellos era el judaísmo y lo que sucede ahí para ellos es algo nuevo. Me imagino yo que estuvieron a la expectativa del discurso que estaba dando Pedro y pues en ese momento, como fue la llegada del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo actuó en los corazones de aquellas personas que oían y recibieron un mensaje nuevo que tal vez nunca habían oído de parte de Pedro, al cual dirigía el Espíritu Santo a hacerlo. Es decir, que en ese momento estaban ellos oyendo algo nuevo, que, ¿verdad? Lo de ellos era, la religión de ellos era el judaísmo, ujú. y ahora encontrarse con lo que el mensaje de Pedro, pues para mí que muchos de ellos se asombraron y otros fueron compungidos de corazón Ujú. para acercarse a Cristo y darle su corazón a Cristo. Amén. Sí, o sea, no eran cristianos todavía. Ese es el pecado, pues, no creer en Cristo. Pues ahora, si lo personalizamos, pues algunos de ustedes pueden recordar, tal vez fue el año pasado, tal vez fue hace 10 o 30 años, un tiempo en su vida en que usted fue, o sea, inconverso, no creía en Jesucristo y ver eso y decir, wow, Dios, perdona mi incredulidad. Y ¿saben qué? Que todavía dentro de cada uno de nosotros está el viejo, bueno, le dicen el viejo ser, el viejo Adán, en mi caso El sería el viejo yo, viejo, ajá, el viejo Joel, que el viejo Joel es incrédulo, es totalmente pecaminoso y todos los días él quiere tomar control de mi vida y es una lucha, ¿verdad? muy bueno, Pero correcto. gracias a Dios, pues que Dios ya en Cristo ya somos una nueva criatura. Pero miren, también podemos ver, no hablando de ningún pecado en específico, pero agarrando todo nuestro pecado, amontonando todo, hasta el pecado que recibí de mis padres. Ellos son pecadores, yo también, yo heredé de ellos. Pecado original, le dicen, pecado heredado. Desde entonces, desde el momento en que fui concebido, yo he sido pecador y juntando los cientos y miles de pecados que yo he cometido, yo veo, ellos dicen, nosotros matamos a Cristo. Yo maté al Cristo. Sí, fueron los romanos que le pusieron clavos. Sí, fueron los judíos que gritaron, crucifíquenlo. Pero ¿saben por qué Jesús murió en la cruz? Por Por causa mí de y por ti. sí, sí, por nosotros, pero también la causa fue mi pecado. Las mentiras que yo he echado, los pensamientos horribles que yo he tenido, el odio en mí, yo he hecho acepción de personas, he discriminado, he tenido ídolos, digamos, de otras prioridades por encima de Dios en mi corazón. Y bueno, la lista sigue, y usted puede hacer la suya, pero el punto es, Dios, yo maté a Cristo. Perdóname,
Perdóname, Dios, yo lo clavé en la cruz. Y claro que sí, la buena noticia aquí es que tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo. ¿En qué versos y frases de Hechos 2 ve usted el amor de Dios? Y luego lo aplicamos a nuestra vida. ¿En qué verso? Pueden ustedes decirme, yo veo el amor de Dios. Yo veo el Evangelio, ¿verdad? Veo el amor de Dios en ¿qué verso? Ángel, En quería. el versículo 3, Sí, perdón, Ricardo Elías, adelante, perdón. en el versículo 38 veo el Re- amor de Dios. ¿En qué sentido? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí veo en esta parte, para perdón de los pecados y Mm, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está ah, el amor de Dios. Que lo amén. recibimos bien sea en el bautismo y en la Santa Cena. Amén. 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 Dios nos perdona nuestros pecados. Dios nos da el don del Espíritu Santo, que es Yo, Ángel, ¿puede? yo lo veo en el 19. ¿Y ok? Ujú. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y en la tierra sangre y fuego y vapor de humo. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, o sea, Dios está obrando en estos, por decir, últimos tiempos, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. No sabemos si Jesús va a venir hoy o mañana o todavía faltan 300 años o 3000 años, no sabemos, pero Dios hará prodigios en el cielo, señales, fuego, vapor de humo. O sea, estamos viviendo ese es el amor de Dios, que Dios nos aclara todo, que, que estamos en los últimos tiempos en estos tiempos, el punto de esa profecía y en Hechos viene del profeta Joel en el Antiguo Testamento. El punto es que no es una clase élite que va a tener el Espíritu Santo. Solo los pastores o solo los... No, dice, derramaré mi espíritu sobre toda la Toda la humanidad, carne. los hijos, las hijas, los jóvenes, los ancianos, o sea, sobre mis siervos y siervas, o sea, varón y mujer, o sea, todos, ustedes tienen el Espíritu Santo igual que yo. A veces la gente cree que, no, pero tú eres pastor o tú eres tal o tú eres profesor o tú eres... No. O sea, sí, pero gracias a Dios todos. Aquí en esta clase, en Academia Cristo, queremos también que les quede en claro que nosotros estamos creciendo juntos. Igual los profesores. Aprendemos de ustedes y ustedes de nosotros y todos nos enseñamos, nos Amén. animamos, porque todos Amén. tenemos el mismo Espíritu Santo. Amén. Esas son buenas noticias. Bien, ¿qué más? ¿Qué más identifican Eh, como buenas noticias? Ángel, ¿tiene otro verso, otra frase que... Exactamente, quería decir sobre lo que has dicho antes sobre Pedro. Él usó la llave, ¿no? Para los, eh, ¿cómo se lo dicen? Los judíos, ¿no? ¿Cómo se le dicen la otra parte? ¿Gentiles? No, Para los gentiles, muy sí, bien. sí, los no Él usó judíos, las sí. llaves para Ujú. los gentiles, ¿verdad? Y sí. Pero si te das cuenta, en el lugar alto, allí en los 120 que había en aquel lugar, estaba la madre también de Jesucristo. Mm, Y allí quisieron levantar eh, para sustituir a Judas. Querían sustituir a Judas y allí usaron suerte sobre dos y salió Tomás, pero por suerte. Tomás, ¿verdad? Tomás, por suerte salió, pero si te das cuenta, en hecho, no se le ve ejerciendo, no se le ve haciendo nada. ¿Por qué?
porque ya vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ya proveía de Pablo para que predicara a los gentiles. Sabemos que Pedro usó la primera parte, él usó las llaves para los gentiles, porque el libro, si te das cuenta, de Hechos, la primera parte piensa Pedro hasta el capítulo 8, termina el 8, vemos a Esteban, vemos a los diáconos, pero luego vemos a Pablo, y luego el Pablo pues sigue todo el libro, o sea, vemos dos protagonistas usados por el Espíritu Santo, que sería Pedro y Pablo. Los demás, los hechos de los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Además se ven que a dos, ¿qué es? A Pedro y a Pablo. ¿Es así? Sí, no, gracias Ángel. Eso sí son buenas noticias que Dios utilizaba a los apóstoles a predicar la palabra. Hombres imperfectos, hombre con sus puntos fuertes y puntos débiles, pero Dios los utilizó a los apóstoles, no solo a Pedro ese día. Recuerdan que todos los apóstoles estaban hablando en lenguas y predicando la palabra en distintos idiomas, pero aquí yo creo que sí, tenemos como llegó a un punto en ese día y todos sí escuchaban a Pedro y el mensaje de Pedro, amigos. Ah, Clara, perdón, le damos la palabra a Clara. Muchas gracias, Ángel. Clara. Bueno, yo veo el amor de definitiva prácticamente en gran parte, ¿no? De este texto. Cuando dice David, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu bendita presencia. Qué hermoso disfrutar de la presencia del Señor. De verdad que leyendo estos versos es muy hermoso, o sea, se queda uno sin palabras. Vemos en el versículo 31 la resurrección de nuestro Señor Ay, sí. Jesucristo, porque si Él no hubiera resucitado, pues definitivamente no estaríamos aquí nosotros, ¿cierto? Esa resurrección que es la que da la vida eterna y pues nos da la salvación. Cómo no pensar en la resurrección, cómo no saber, por eso dice que el alma de él no fue dejada en el Hades para precisamente todos nosotros somos salvos, ¿no? Exaltado por Dios, bueno, ya lo que habló el pastor, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Y Mm, luego dice en el versículo 34, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Nos está dando la promesa de nuestro Dios protector que nos defiende precisamente de toda la maldad, ¿no es cierto? Viene y el sí. versículo 39, porque para vosotros es la promesa en este tiempo para nosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y luego viene el 42, preservada en la doctrina, en el amor del Señor, y finalmente como termina el 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, por la obra del Espíritu Santo, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, por su benevolencia. En fin, muy hermoso, Ah, pastor. ay, no, súper. Pues amén. Yo creo que ya no hay nada más que decir. Súper, muy, muy bien explicada toda. em, toda la lista, digamos, de puntos en que Clara Inés encontró el amor de Dios, es cierto. Y me gustó mucho que Clara enfatizó mucho la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección nos da certeza en el poder de Dios y la realidad de nuestra salvación. Y nos muestra que Jesús es el cumplimiento de las antiguas escrituras, que lo que le llamamos al Antiguo Testamento. Jesús es el centro de la fe. Y también si Jesús se levantó de entre los muertos, esa es la muestra que sí, en realidad tenemos el perdón de pecados. Y nos muestra que al igual que si Él vive a través de la fe en Él,
yo también viviré. Era imposible que la muerte lo venciera. Es imposible que la muerte nos venzca a nosotros. Imposible. Hoy sí, vamos a dormir. Este cuerpo mortal se va a dormir un tiempo, pero Jesús nos va a resucitar. Y sí, como nos dijo Clara, qué lindas palabras saber que esta promesa de perdón de pecados, esta promesa de invitación a bautizarse, esta promesa del Espíritu Santo, Pedro aclara que es para todos, para ustedes y para sus hijos. La semana pasada estuve hablando con un señor y bien triste me dice, estoy frustrado porque mi hija de 12 años que pues hasta ya creen en Jesús, y el otro niño más pequeño que ellos ya creen en Jesús y en mi iglesia les dicen, no, no, nosotros no podemos bautizar a niños. Y él dice, pero ¿por qué? Aquí dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos y bueno, o sea, el saber que la gracia de Dios es para todos, qué lindo, y el don del Espíritu Santo es para todos, hijos, extranjeros, nosotros. La salvación de Jesús es inclusiva. ¿Qué vamos a hacer para poner en práctica la palabra, amigos? Con corazones quebrantados, escuchamos la ley de Dios, confesamos nuestros pecados, pero con corazones gozosos escuchamos la buena noticia de Jesucristo y creemos, vamos a creer en Jesucristo. Jesucristo resucitado, Jesucristo victorioso. Vamos a creer en el Espíritu Santo porque Dios nos ha dado el Consolador. Y ahora nosotros vamos a como ellos, como la iglesia, vamos a reunirnos con otros creyentes, vamos a compartir nuestras vidas con otros para adorar y orar, comer juntos, partir pan juntos, apoyarnos el uno al otro, hasta ser generosos y bondadosos. Con todos, pero sobre todo con la familia en Cristo. Vamos a predicar la palabra fielmente, como lo hizo Pedro. Vamos a predicar ambos, ley, o sea, mostrar pecado y evangelio, mostrar el amor y la salvación de Dios. Vamos a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a dejar en claro que la promesa es para todos. Vamos a ser generosos, bondadosos y pues dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Bien, amigos, último dato para hoy. Aquí en Academia Cristo queremos que ustedes vean algo que en la Biblia hay dos enseñanzas principales, la ley de Dios y el Evangelio. La ley es como, hagan esto, no hagan aquello. Pero ¿qué hace la ley de Dios? La ley nos muestra el pecado. Yo veo que Dios dice, hagan, no hagan, y leo eso y luego reflexiono en mi vida y digo, he pecado contra el Señor. La ley nos muestra el pecado. Como Pedro lo hizo con la gente, les dijo, ustedes mataron al Cristo. ¿Ok? Esa es la ley. Pero siempre la Biblia también nos quiere aclarar, no nos deja en el pecado. La Biblia también nos da el Evangelio, nos muestra la buena noticia de nuestro Salvador. Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Y el mensaje del Evangelio es ciertamente, es una buena noticia, sabiendo que Jesús murió por nuestros pecados, pero también Jesús vivió por nosotros. Jesús cumplió las leyes. Jesús obedeció a Dios. Jesús cumplió con toda justicia. Jesús hizo todo por nosotros y murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces, bueno, eso es la dinámica que vemos en el mensaje de Pedro en la clase de hoy. Predicó ley, pero también predicó el evangelio. Nosotros también queremos que ustedes aprendan por medio en este discipulado y también en el método de las 4C,
tiene, digamos, como parte de ese método en las preguntas, puntos en que podemos identificar ley y evangelio. Por ejemplo, la pregunta de, ¿dónde vemos el pecado en esta historia? Y confesamos el pecado en nuestra vida. Esa pregunta es para identificar, aplicar la ley de Dios a nosotros. La pregunta que sigue, la 3 del paso de consolidar, ¿dónde vemos el amor de Dios? Ahí en esa pregunta vamos a ver qué hizo Dios por nosotros, qué hace Dios por nosotros, qué hará por Dios por nosotros. Ese es el evangelio. No, no se confundan, el evangelio, la buena noticia no es de que, no es lo que yo hago por Dios, es lo que Dios hace por mí. ¿Ok? Ese es el evangelio, lo que Dios hace por vos y por mí. ¿Ok? Eh, lo- Naturalmente de ahí fluye ya las buenas obras, los frutos de arrepentimiento que hacemos nosotros. Pero eso fluye del Evangelio, ¿ok? Muy bien, amigos. Yo creo que ya hemos llegado a la hora de cerrar la clase. Para el próximo martes, si Dios quiere, va a estar de vuelta el profe Lucas con nosotros, pero les encargo la tarea. Van a ver otro video. Em, yo, yo les pido, si quieren ojear, o sea, así de rápido, Hechos capítulos de 3 a 8, hasta pueden ir viendo los títulos de los capítulos, de las historias, si no tienen tiempo para leerlo todo, hasta, pero pueden leer Hechos 3 a 8, pero se van a enfocar el martes, nos vamos a enfocar en Hechos 9 1 a 19, ¿ok? O sea, ver el video, ojear capítulos Eh, 3 a 8, pero leer en específico, más leer en así más detalladamente, leer en especial Hechos 9 1 a 19. Ángel, aclara. entonces sería la próxima, para la próxima lección sería 9-8, que sería historia de Pablo, ¿no? Y sí, ujú, sí. Tenemos de Pablo. Me ha llamado la atención sobre lo que, si me permite un minuto, Ok, ok. sobre la historia, la ley y el evangelio, que sería la ley y la gracia, ¿no? Ujú, ujú, La ley y la gracia. Porque, claro, la ley, como has dicho, nos recuerda el pecado. Vemos que en Salmos parece que es el 51:13, parece que dice, me parece que es ese, dice, en maldad me concibió mi madre, me formó mi madre me concibió en pecado. Entonces, la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia, el orgullo, la envidia, los celos, hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra vida. Entonces, vemos que la ley nos hace ver el pecado. La ley es buena, ¿por qué? Porque nos hace ver el pecado y podemos verlo en Romanos 7, capítulo 7. Aquello que quiero hacer no hago, si lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Pero vamos al versículo 24, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero vamos al versículo 25 y dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, vemos que la gracia es un favor inmerecido que nosotros no merecemos, pero Él hizo ese sacrificio en la cruz para que nosotros hoy podamos valorar lo que Dios hizo en nuestro Señor Jesucristo por nosotros y podamos mirar al actor y consumidor de la fe y poner nuestra vida, porque has dicho antes sobre que nuestras vidas, pues a lo mejor, pues, están, sí, es verdad, somos pecadores mientras estamos en este cuerpo. ¿Y cuánto seremos un cuerpo incorruptible cuando dejemos de estar en este cuerpo? Sí. No, pues muchas gracias y pues sí, por la gracia de Dios, pues ya tenemos a Cristo y tenemos, por cierto, la resurrección y la salvación. Muy bien, amigos, vamos a cerrar con una oración. Señor Dios, te alabo por
tu obra en este grupo. Yo les veo hambrientos por crecer en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque este mensaje que predicó Pedro en el día de Pentecostés también es para nosotros. Si nuestros pecados son la causa de la muerte de Jesucristo, pero Señor, tu amor realmente es lo que impulsó a Jesucristo, es lo que tu plan maestro para salvarnos, eso es lo que Amén. fue, tú planificaste Amén. nuestra salvación Santo. y ahora, Señor, en la resurrección de Jesucristo, Señor, tenemos certeza de nuestra salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha obrado fe en nosotros y pedimos que siga obrando en nosotros, que prediquemos con valentía, como lo hizo Pedro, que prediquemos tal cual, la verdad, predicando la ley en amor para que la gente se arrepienta, pero también predicando el Evangelio, para que crean en Jesucristo, para que tengan esperanza, para que sepan que sus pecados ya han sido perdonados. Señor, ayúdanos a vivir en amor, en la comunidad cristiana, con generosidad, bondad y dispuestos a compartir lo que tenemos con los que no tienen, Señor. Que esos frutos de arrepentimiento le muestren al mundo la fe que tenemos en Cristo. Señor, bendice esta clase, bendice este grupo, que lleven a su conclusión el curso con el profesor Lucas fielmente. Y gracias, Señor, por darle salud al hijo del profe Lucas y pues que lo sigas sanando y fortaleciendo. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. amigo.